¿Qué hay que hacer? Comprar. Baja más, compramos más. Baja más, compramos más. Compren, compren. Así que, señor Ballena, si usted me está escuchando, métale, bote esa mierda ya. Y nos vamos to the moon. Que se vaya a los 3.000, 3.500, 4.000, que se vaya a la madre. Y compramos. Compramos. Baja más, Compramos. baja más, Compramos. baja más. Compra Bitcoin, no jodas. Esto es para comprar abajo. Que se vaya a la madre. Compramos. Y compramos. Si nosotros estamos listos para compramos. Tramo. 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 Baja más, Tramo. baja más, Tramo. baja más. Tramo. No se asuste, no se asuste. Tramo. Baja más, Tramo. baja más, Tramo. baja más. Tramo. Lo baja así que los chinos no van a Tramo. saber. Tramo. Tramo. No se asuste, no se asuste. Muy buenas noches, amigas y amigos del canal. Bienvenidos un día más al análisis del precio de Bitcoin y de las criptomonedas totalmente en vivo. Te comento que estamos en el programa número 163. Muy contento de que estés del otro lado. Si me indicas desde dónde me acompañas, yo muy contento. Empezando la semana, fíjate, día lunes, y estamos listos para estudiar el precio de Bitcoin con la estrategia que tanto nos gusta. Porque si tú no sabías, déjame ver, se me perdió por acá el descargo. No, acá está. Tengo que leerte siempre el descargo de responsabilidad porque hay gente que se va integrando, hay gente nueva y de pronto se confunden. Aquí en este canal no hay traders profesionales, simplemente estamos estudiando una estrategia de trading, la estrategia del maestro Jaime de Trading Latino. Así es que si a ti te gusta esa estrategia, eres bienvenido para estudiar junto a nosotros, porque yo la estoy estudiando desde hace un tiempo y hay cierta información que he podido juntar para presentarlas a todos ustedes y que también vayan aprendiendo las partes básicas de la estrategia. Y aquí en los programas estamos haciendo la aplicación de esa estrategia. Recuerda que de ese modo, si ganas o pierdes tus trades, va a ser 100% tu responsabilidad. Aquí no hay consejos de inversión. Una vez dicho esto, vamos a saludarte en la parte del chat antes de empezar porque se movió el mercado, se ha movido todo y tengo cosas muy interesantes que contarte. Así es que vamos a ir empezando con Mariano. Dice, si Shiba cae, cae todo, dice. Por supuesto, Shiba está moviendo el mercado para Mariano. Eduardo Torres cantando la canción. Nick Nengibar, la velita, dice, desde las tierras del hombre malo, dice. Jaime Lara, está full USDT, dice. Bitcoin lo está haciendo mal. Me parece perfecto que tengamos liquidez en la cartera, que eso es importante. Daniel Yato dice, ahora sí a cero. Pablo Lizondo, ¿lo ves ahí, fantasma? CHM dice, saludos desde Sinaloa, México. Un saludo hasta allá al amigo fantasma. Josué Antonio dice, desde El Salvador, se quedó en los 64,800 pariendo enanos, dice. Vamos a ver qué se puede hacer. ¿Cómo es el soporte? Dice, a ver, contesten en el chat, ¿cómo es el soporte? El soporte es fuerte, dicen. Nada de fuerte. Cuando llega el chinito no hay soportes fuertes. John Jairo, ¿qué hay para comprar? Dice, yo creo que USDT podemos comprar. Ignacio Echeverría dice por acá, Sein GX, Shora 100X, fíjate. Chris Toger, Cristian B desde Chile. Vamos a ir un poco más rápido. Pocho y María desde Uruguay como siempre. Sin palabras dice, vamos a ver qué es lo que sucede. Saludos desde Atlanta, Georgia. Acá está Edu, dice, abrázame, dice. Martín Díaz, baja más, se asusta más, dice, le entra el miedito. Eso también es bueno porque eso impediría que el mercado cayera tanto, el miedo de la gente.
Dice, hola Charlie, saludos desde Chile. Quiero ver, bueno, quiere ver criptos, pero yo creo que vamos a ver a ver qué pasó con Bitcoin primero. ¿Qué nos está diciendo? ¿Qué es lo que vamos a especular esta vez? Porque recuerda que es un mercado especulativo y nosotros estamos aprendiendo, aparte de la estrategia, aquí también estamos aprendiendo a especular un poco. Entonces, a veces nos sale bien, a veces no nos sale bien, pero para eso estamos. Justamente para ir aprendiendo. Y lo de la especulación simplemente vas a aprenderlo haciendo trades, metiéndote al mercado, arriesgando, muchas veces perdiendo, pero de esa manera vamos aprendiendo. Yo te voy a dar mi punto de vista, como sabes, no son consejos de inversión, pero yo lo que acabé de hacer hace un momento, me salí del mercado. Punto, eso es lo que quería decirte y voy a explicarte por qué. Porque yo te estuve diciendo los días anteriores que mientras yo no tenga el cierre semanal no podía tomar decisiones. Ahora yo tengo el cierre semanal de Bitcoin y ya tengo el patrón que no nos gusta. Ya tengo el rango caída confirmado. Entonces aquí hablamos ya de confirmaciones en el gráfico semanal y nos va a cambiar algo el panorama. Así es que fíjate, yo te estaba diciendo que por qué acá estamos en el mejor punto de compra para retomar la tendencia alcista del movimiento y que decía que podía pasar algo parecido a esto, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa? Con un patrón del semanal con rango o caída, yo debo tomar mis precauciones. O sea, nadie está seguro de que va a caer, pero yo voy a tomar mis precauciones y te voy a indicar esta zona. Que en el caso hasta ayer yo te decía que yo espero de aquí que se retome la tendencia alcista. Yo he cambiado de opinión, ¿por qué? Por el gráfico semanal. Vamos a verle en el gráfico semanal qué pasaba cuando estábamos aquí y qué pasa cuando estamos acá. Vamos a verlo, fíjate. Voy a poner el semanal. Y la primera rayita que yo hice, el primer círculo que hice, está aquí. Vamos a ponerlo bien porque luego no ven. Los amigos que están en el celular me dicen. Ok, yo estoy aquí en el gráfico semanal donde si tú ves yo tengo una direccionalidad alcista del monitor y una pendiente negativa de la DX. Tampoco tenía fuerza, pero con la pendiente positiva, direccionalidad alcista de este monitor. Ahora yo estoy en este sector donde te estoy marcando. Y como te conté, ya nos confirmó ya este patrón. La direccionalidad bajista con pendiente negativa. Entonces, esto es lo que conocemos en la estrategia como el rango o caída o la zona peligrosa. Zona peligrosa del precio. Entonces, aquí nosotros ante la duda no vamos a hacer nada. Simplemente yo me salí del mercado. Y pare de contar. Ahora, obviamente el semanal, como te decía ayer, para volver a operarlo sería luego de la zona de peligro a fines de febrero. O sí, más o menos, déjame ver. Algo así te había dicho ayer. Bueno, a mediados de enero, fines de enero más o menos. Entonces, esto es para el gráfico semanal. Ahora vamos a ver por qué en el diario tomé esa decisión. Porque nosotros, primero por el semanal, segundo, porque yo estoy viendo con preocupación que el precio no ha reaccionado y está aquí agarrando en el gráfico diario una pendiente positiva con una acción del precio, yo digo a la baja, que no ha reaccionado. Para mí, mi especulación es que el precio de Bitcoin va a tocar zonas más abajo y por eso yo me salí. Fíjate acá. El punto de control importante, vamos a borrar esto que es del semanal. No es por echarle miedo a nadie, pero la siguiente zona que estaríamos viendo, y yo lo veo aquí, la zona de volumen importante que me marca aquí el indicador, está entre los 49,000 y los 47,000 dólares. Más o menos. Yo no te voy a decir que el precio va a llegar acá. No sé, porque nadie sabe el futuro. Porque si yo supiera, me voy a 100x y en short y punto.
Entonces, simplemente para tomar en cuenta este punto de control acá en la parte de abajo. ¿Cuál es el punto que estábamos nosotros buscando y que decíamos que era importante? Eran los 54 mil, sí, 54 mil dólares. 55, 54 y medio más o menos. Porque yo tenía un stop por debajo de ese punto. Entonces decía que si rompe, cambia de tendencia, yo simplemente me salgo. Ahora, puedo estar totalmente equivocado y el precio de Bitcoin a partir de donde está empezar a subir. Eso tú sabes que cualquier cosa puede suceder. Pero ante mi especulación, ante mi análisis, simplemente yo tomo las precauciones del caso y me quedo en USDT para esperar a ver cómo reacciona el precio ante esto. O sea, tampoco es que vamos a ver en el de 4 horas porque nosotros ahí compramos y vendemos. Ahí nosotros compramos y vendemos. Ok. Entonces, ¿qué decíamos? Que venía la zona de peligro. Si ustedes recuerdan, ayer yo les había dicho que yo vendí en esta parte el 50% de lo que traía de mi posición de Bitcoin. Sí, mi posición de Bitcoin estaba ahí y vendimos porque llegábamos acá a la parte alta y decíamos que aquí empieza la zona de peligro. Entonces, ante el peligro me salgo. Sí, me salgo ante el peligro. Y pare de contar. Entonces yo me salí hace unas horas de Bitcoin por el patrón diario, por el patrón semanal, porque cada rebote, para mí, mi criterio, cada rebote que va a venir a la media va a ser para seguir cayendo. Cada rebote a la media para seguir cayendo. Y cada rebote a la media, en 4 horas estoy hablando, para seguir cayendo. Entonces, no es que aquí es el punto mínimo para mí, puede rebotar otra vez. Y siempre la zona ideal de salirse es aquí. Yo también me salí un poquito antes. No me salí donde está en este momento. Pero te comento esto. ¿Va a venir rebotes? Sí, sí hay rebotes. No es que el precio de ahí se va a cero en un solo mechazo. Espero que no. Espero que no. Y la gente que está preocupada, yo creo que también en el rebote que tengan, sería una buena idea para salirse. Incluso hay gente que le gusta short y también puede aplicar eso. O sea, ya te he comentado mi análisis y el por qué cambio de la perspectiva de lo que estábamos pensando justamente solo hasta ayer. Hasta ayer decíamos que estábamos en el diario con la mejor zona de compra. Yo luego hice el análisis el día de hoy, hace un momento. Entonces decía, si es que aquí estoy en franca tendencia alcista en el semanal y aquí estoy terminando el semanal, entonces me voy a perder el rebote si es que sube, perfecto, me voy a perder esto, pero a mi criterio es ya simplemente un rebote para seguir cayendo. Estoy en el gráfico diario en este momento. Entonces, ahí, eso es lo que les quería contar. No sé si ustedes están de acuerdo con este análisis o alguien tiene otro análisis, de pronto le ve to the moon, me podría contar en el chat. Dice José Rodríguez, sigan esperando a Bitcoin en 53, quédense ahí esperando, dice. Me imagino que José Rodríguez tiene el análisis para arriba, el to the moon. Probablemente, como te digo, yo me puedo estar equivocando. A él le dice, señor Ballena, si me está escuchando, venda, dice. No sé si está cantando o está rezando. Fernando Israel dice, el hombre bueno, qué malo que es San Jaime, dice. Quieren ver criptos y yo creo que está complicada la situación. Yo te puedo analizar y ver lo que están haciendo, pero el patrón diario estaban muy parecidas. El 90% de las criptomonedas tenía lo mismo. Exactamente lo mismo. Entonces no creo que cambie mi perspectiva. Y más con esta es mi especulación, vuelvo y repito, es mi punto de vista. Puedo estar equivocado y nos vamos a dar cuenta luego de esta semana. Vamos a ver qué es lo que ha pasado. Nicolás López dice que baja más, se apalanca más, dice. Pero no sé si es que en long o en short. Se va a 61, Charlie dice, a 61. Puede haber un rebote, pero yo te digo, no le veo la fuerza para que retome la tendencia en el diario. Sí, entonces eso tiene que estar claro. Dice Jetsep, dice, ¿cómo se llama tu indicador parecido al MACD?
Este es el Squeeze Momentum Indicator del Lazy Bear. Y tengo un video donde te explico todo, cómo poner todos los indicadores en esta lista de reproducción. El primer video, ahí te digo cómo poner paso a paso todos estos indicadores que usamos aquí en la estrategia. Puedes ir a verlo. Dice acá, ¿qué más me cuentan? Krishna tiene el análisis to the moon, dice. Eduardo Jiménez, ¿podrías darme las áreas de volumen importante? Vamos a ver, las áreas de volumen ya las marqué hace un momento. Son los 54, me parece, 55. Déjame ponerle acá porque en eso nos basamos con este perfil de volumen. Estaría aquí en los 54.500, más o menos unos $500. Y la siguiente para mí es entre 49, sí, 49 y 47. Las áreas de volumen importante que tendría Bitcoin. Ojo ahí. Dice por acá, tienes un tic con la lapicera, dice. Sí, le estoy moviendo al lápiz. Dice Guillermo Álvarez Lina, para poder dar. Eduardo Jiménez dice, las áreas de volumen. Sí, ya te mencioné. Dice Diego de María, dice, mi análisis es el fin de la cuarta onda en el diario. Hay mucho soporte en los 55, más de ahí no baja. Después quinta onda para arriba. Yo también especulaba la onda número 5 y puede darse, yo creo que puede darse, pero en todo caso esa onda 5 no sería más alta que el máximo anterior a mi criterio. O sea, habrá un pequeño rebote también, puede haber, pero el semanal rango caída no me da el análisis a que sea más alto, el alto que podría ser, más alto que el máximo anterior. Que digamos, de 67 no creo que pase. Eso en el diario, pero hay que irle viendo, porque acá lo que vamos nosotros a operar son los rebotes en 4 horas. O sea, siempre vamos a operar rebotes. Y aquí, ¿qué tengo? Aquí tengo todavía la direccionalidad bajista pendiente negativa, por lo cual el precio todavía no me da el patrón de entrada en rebote. Entonces probablemente me dé sobre esta área y lo que voy a hacer es operar este rebote. Y lo voy a hacer, o sea, no hay ningún problema. Entonces simplemente la gente que va a hacer el trade en 4 horas se lo va a poder hacer, yo creo que sí. Y hay que estar atento. Por acá, ¿qué dice? ¿Cuánto tiempo le queda de peligro en 4 horas? Y también es una especulación, porque nosotros no sabemos de qué tamaño va a ser el Valle Verde. A partir de aquí puede rebotar y no sabemos. Pero supongamos que va a ser del mismo tamaño que este verde de acá. Yo diría que le falta unas 4 o 5 barras para darme la direccionalidad alcista. Lo que me estaría dando la zona de entrada para el rebote en 4 horas. Dice, ¿qué opinas de CFX? Como proyecto, no sé de qué se trata CFX, al amigo José Rodríguez. Quieren criptos, dice, yo ya entré para operar el rebote en 58.100, dice. 58. Claro, me parece que sí operamos me imagino que es el mismo rebote, pero ya nos salimos aquí por la zona de peligro. Ahora esperar el siguiente rebote. Ahora, si es que el precio no cae de esta zona, mientras se desarrolla el Valle Rojo, también vamos a hacer la compra aquí mismo. O sea, nosotros simplemente vamos a esperar que pase toda la zona de peligro y ahí nos metemos. Hacer trades cortitos de 4 horas. Dice Martín Juanico, salgan de ahí, compren Sand y Maná, dice. Ok, Maná to the Moon. Sí, están alcistas de esas criptos. Está Sand y Maná el día de hoy están subiendo. Cristian Eduardo está de acuerdo con el análisis.
Y dice, cuando uno aprende a operar disminuye los riesgos. Sí, precisamente es por el riesgo. No es porque esté seguro que se desploma y nos vemos. Porque en el semanal puede ser un rango. Y como te digo, aquí puede hacer un rango en el diario y rebotar. Y estimo que hasta los 65, más o menos, podría ser el rebote a partir de donde está. Pero yo no veo eso. Y tengo que contártelo. Divergencia alcista en 4 horas. Todavía no. Fíjate que esa divergencia alcista sería cuando el precio baje de aquí. O sea, sea un mínimo más bajo que los 56. Más abajito, ahí se formaría esa divergencia de la que tú hablas. Así. La divergencia. Y aquí, con este valle rojo en formación, sería la divergencia alcista. Pero no está confirmada y no... Necesito que el precio baje un poquito más. Dice por acá, puedes ver BAT para ver aproximadamente dónde compro en el diario, dice. BAT. Parece que se estaba moviendo diferente BAT. Vamos a ver BAT. No recuerdo cómo estaba. A ver. Tiene más desarrollo que Bitcoin, el valle rojo, la parte roja. Y decíamos que hay que esperarle. Hay que darle un tiempito más aquí. ¿Para qué? Para operar este... Déjame ver el diario cómo está. Yo veo muy bien el diario de BAT. Está perfecto. Está perfecto. Y en teoría hay que esperarle por aquí más o menos. Recuerda que lo más cerca de la media es para arriba porque no ha caído ya se está terminando la zona de peligro. Yo diría que le falta un poquito más y está muy bien. Es más, voy a darle seguimiento también a esta porque me gusta cómo está. Dice por aquí Martín Ortiz, ADA en diario y semanal. ADA en el semanal está poniéndose interesante. Vamos a revisarle ADA, fíjate. Y ayer vimos, creo, ADA. ADA en el diario, como tú ves, está con fuerza y direccionalidad bajista. Por eso es que no... En el diario no me gustan cómo están las criptos ya. Porque está agarrando fuerza ese ADX. Y lo mismo ahí, ADA. No tengo ninguna confirmación, digamos. Puede ser la zona mínima porque está en la parte más baja, sí puede ser, pero eso es una especulación que deberías hacerla tú. Yo me esperaría, eso quiero decir. Por ejemplo, en el semanal le queda para la próxima semana o en 15 días está ya tocando el punto cero, por ejemplo. Y simplemente esperarle sobre la zona. Hay que esperarle sobre la zona. Cuando llega a la zona vemos qué es lo que pasa. Aquí está muy bien el ADX cruzando el punto 23. Y eso me parece bien. O sea, como les decía ayer, yo creo que ya hay que ir pensando en comprar ADA en el gráfico semanal. Me gusta. Eso para ADA. Dice Hermes Barbera, Maná y Sant. No creo que tienen entrada, mi estimado amigo. Están alcistas, pero vamos a revisarles, a darles un ojo a ver qué es lo que pasa. Estas se movieron diferente desde la semana pasada. Vamos a ver a Maná. Acá. Maná frente a Tether. Es alcista, estamos en el semanal, alcista, en el diario, es alcista, no tiene la fuerza que vemos en el ADX que nos gusta ver, pero yo considero que es alcista todavía. Y en 4 horas se marcó la zona de compra, pero fue ayer la zona de compra en Maná. Si estuviste presente, tal vez viste el análisis, estábamos justo aquí. En esta velita. 1, 2, 3, 4, 5. Sí, aquí en esta velita roja estuvimos. Y luego te dio la oportunidad de comprar Maná. Pero no sé si tú compraste.
En este punto donde está ya no se compra para el gráfico de 4 horas, no hay compra. Dice acá el amigo Guadalberto, dice Engine frente a Bitcoin. Ajá. Frente a Bitcoin, dicen 4 horas diario. Y HNT, las dos frente a Bitcoin. Ah, 3 tiene. CHZ. Las 3 frente a Bitcoin, fíjate. Estaría bien si es que acertamos el análisis de Bitcoin. Si es que Bitcoin cayera como estamos pensando, los análisis frente a Bitcoin tuvieran un buen resultado, un buen profit. A ver, quitemos esto de aquí. Y tiene entrada. Engine frente a Bitcoin. Tiene entrada. Tiene entrada. Está un poquito tarde, pero déjame ver el diario. El diario no me gusta mucho. El diario no me gusta mucho, te cuento, porque se está en formación una divergencia bajista. Eso es lo que no me gusta. Que no está confirmada, estamos de acuerdo, no está confirmada. Pero con esas divergencias y estando el precio en la zona que está, en la zona alta, no me gusta comprar. Ahí no. En el de 4 horas, si vas a arriesgar, ahí el stop loss. Está grande, un 12% más o menos de stop loss, ahí donde está, pero el patrón tiene. No me gusta el área, ya tú decides si comprar o no ahí Engine Coin. Frente a Bitcoin. Si acertamos en Bitcoin, yo creo que sí va a subir más. Vamos a ver HNT. Ah, no, este está frente a Bitcoin también. Frente a Bitcoin. Vamos viendo. El diario debe estar bonito, el diario. Bueno, rango caída, está haciendo rango. Y aquí puede bajar más, sí puede bajar más. Está en la zona de peligro. Y en el de 4 horas podrías arriesgar ahí donde está en el de 4 horas. No me gusta mucho, la verdad. Por el gráfico diario yo me esperaría, pero para abajo no le veo todavía. No le veo para abajo. HNT. Igual depende del análisis de Bitcoin, que como digo, si acertamos, es probable ese movimiento. CHZ me decía. Ah, no, pero frente a Bitcoin, perdón. CHZ. Frente a Bitcoin. También aquí tiene entrada. Yo diría que está confirmada la entrada aquí. Es un rebote. No es to the moon, digamos. Fíjate, este está mucho mejor en el diario también. ¿Sí? Puedes comprar ahí donde está, diría yo. Se terminó la zona de peligro. Bueno, no se ha terminado exactamente. Se está terminando. Y el precio no ha caído. Entonces, el próximo movimiento es para arriba. Chilis frente a Bitcoin. Fíjate ahí. Eso es lo que me pedía el compañero. Ok, dice por acá Felipe Serrano Censo. También me parece que tenía un patrón distinto. Vamos a ver Censo. De hecho, varias del metaverso, las que están relacionadas con el metaverso, están teniendo desarrollos importantes, fíjate. Aquí también veo una divergencia en formación. Y no es que vaya a caer, pero hay que tener ya precaución en formación aquí. Entonces, por la zona no compraría. Yo necesito el retroceso para comprar. Que de pronto en el de 4 horas está casi dado, fíjate. Le falta un par de velitas más. Un par de velitas más. Y para arriba ascenso, sí. Perfecto. Está muy bien. Estas que están relacionadas con el metaverso, hay varias que están así. Dice por acá Elisa Chica, quiere ver ICP. Vamos a ver a ICP. A ver, vamos a ver. ICP.
Bueno, aquí lo mismo que Bitcoin, tendríamos que esperar para operar el rebote, el siguiente rebote. No nos queda de otra. Déjame ver el diario. Sí, el diario tiene tendencia bajista ya. Entonces el rebote va a ser simplemente al punto de control para seguir cayendo en ICP. Lo que siempre especulamos, no podemos especular diferente. Entonces, cuando veíamos alcista esta cripto desde este punto, pues perdió la zona y ahí lo único que vamos a operar es un rebote. Ajá. Dice por acá, Maná, ya vimos Maná. Para quien pide Maná. Dice Feftin, dice, habla de Bitcoin que lo tenemos la mayoría. Y ya se empezó con esa cripto, mi estimado Feftin. Bitcoin es lo primero que analizamos siempre. Dale para atrás. Acá dice BRA. Vamos a ver, todas estas patrones distintos excepto ICP, fíjate. Vamos a ver cómo está BRA. También en KuCoin, vamos a ver, Veracity. Yo creo que tiene el mismo patrón de Bitcoin, está perdiendo la zona de la misma manera, pero me pinta acá una direccionalidad alcista ya. Podríamos arriesgar con el último suspiro aquí, la última probabilidad. Está en la zona y aquí me está marcando ya la direccionalidad alcista. Y acá lo interesante es que tenemos el ADX debajo del punto 23. Y ahí podríamos arriesgar un stop loss ahí. Imagínate que con Bitcoin que tenemos una proyección de rango caída para Bitcoin, es complicado operar una cripto. Entonces, pero como les decía, el análisis voy a hacerle. De ahí que se opere es diferente. Pero por estrategia para arriba. Dice por acá. Quieren ver a Bake, dice. Me imagino que quieren meterle el diente. Lo que vamos a operar, si es que tiene lo mismo de Bitcoin, es el rebote en 4 horas. Vamos a verle simplemente si es que ya tiene el patrón de rebote. Fíjate que está perdiendo la zona. Está perdiendo la zona. Y lo decíamos ayer. Ahí no se compra. No sé si fue ayer o antes de ayer. Pero decíamos que aquí no se compra y que hay que esperar el desarrollo. Está perdiendo la zona. Y ahí hay que ver el rebote para operar en 4 horas, como te digo. El rebote en 4 horas de Bake. Está agarrando fuerza para abajo. Entonces hay que esperar, hay que darle el tiempo que se desarrolle. Ver si el precio no cae y operar el rebote, simplemente. Pero todavía yo no le veo entrada ahí. Tal vez más abajito. Más abajito. Y el rebote. Nada más. Dice por acá Rose. Rose también era de las que se portaron extremadamente bien la semana pasada. Y creo que todavía está. Vamos a ver si hay patrón de compra. El diario es alcista, fíjate. Direccionalidad, fuerza, compras ahí. No, yo aquí tengo una alarma, fíjate, para ver qué onda con Rose. Ajá, el precio parece que se ha detenido, pero con este patrón en el de 4 horas, fíjate, este patrón que todavía le falta retroceso, no puedo comprar ahí. Me tendría que esperar todavía unas, tal vez para mañana, verle cómo se desarrolló. Y si de ahí se va to the moon, no me importa porque no puedo comprar tal como está ahí. Dice acá que quiere ver, bueno, Maná ya está. Omisego dice, vamos a ver. Vamos viendo Omisego. Suzuki Inu dice, eso ni siquiera va a estar en TradingView, capaz. Voy a apuntarte, pero no creo que haya nada ahí. Todo lo que diga Inu ya me hace pensar mal ya. Probablemente me equivoque. ¿Ves posible que se forme un doble valle verde en Bitcoin en el semanal? No, Fernando. Yo no veo eso en el semanal. ¿Por qué? Porque yo te podría decir eso únicamente si yo tuviera un ADX con fuerza. Y como estamos viendo, el ADX que tengo en este momento
no tiene fuerza. Sí, entonces lo que tú me preguntas de pronto es de esto, que aquí empiece y se haga otro valle verde. Tal vez es eso lo que me estás preguntando. Eso sucede cuando el ADX tiene fuerza. Ahí sucede eso. Y por eso te decía que en este momento no le veo ahí ese asunto. No. Bajo mi punto de vista, obviamente. Ok, por acá íbamos a ver, estábamos en Rose, vamos a ver Omisego, no sé si ya vimos Rose, sí, ya vimos Rose, vamos a ver Omisego. Recuerda dejarme tu like también, me olvidaba, ya que si no te pido, te olvidas y no me das tu poderosísimo like. Y recuerda que es muy beneficioso para el canal. Ajá. Fíjate acá, ¿quién especulaba que el tamaño de este valle rojo sea tan grande en Omisego? Y está agarrando fuerza para abajo, fíjate. Está complicado Omisego porque está en este momento perdiendo la zona de volumen importante. Es muy complicado para Omisego. Entrada ahí no le veo para nada. Esto es el gráfico diario. Nada, si rompe esa zona y ya simplemente los rebotes en 4 horas operales. Vamos a ver, acá decía Suzuki. Yo creo que me trolearon también. Ah, no, sí está. Es Rapid Ethereum frente a Suzuki. Suzuki, pero no está esta cripto. O sea, es el Ethereum envuelto frente a Suzuki Ino. Entonces, Suzuki no está como tal. No está. Tsunami ahí, fíjate. Tsunami. No sé ya. Con tantos toques que hay. Ya a veces parecen bromas, pero no le encuentro ahí al amigo que pedí eso. Facundo de la Vega dice que quiere ver SLP. Vamos a darle una ojeada a SLP a ver qué ha pasado. Porque ya es bastante tiempo que no se la revisó. Mi visión no ha cambiado de SLP. O sea, aquí yo no le estoy haciendo trade. Yo tengo SLP, pero yo no le estoy haciendo trade. Yo vine haciendo un par de compras desde que estaba en la parte baja. Sí, entonces yo decía que esta zona es para acumular. ¿Por qué? Aquí está haciendo rango luego de una tendencia bajista. Y esperemos que no pierda esta zona porque se iría más abajo. Esta zona es importante que no pierda. Sí. Entonces, simplemente hay que especular. Yo especulo ahí que es una zona de acumulación. Yo ya tengo comprado SLP. Si es que bajara un 50% más, haría otra compra. Y simplemente esperaría. Y como decía algún rato, si este proyecto llega a cero, yo me voy a cero. ¿Por qué? Porque aquí no es una zona de venta. Ni aquí, mucho menos será acá y mucho menos acá. Entonces, es una zona de compra. Y en algún momento, yo creo que no hay que tener prisa. Y si es que sucede, si Shiba Inu subió, ¿por qué no va a subir SLP? Entonces, ese es mi criterio. Tal vez me equivoque y se va a cero y se pierde todo y ya, pero te comento lo que yo estoy. Por estrategia aquí no le he hecho nada. Por estrategia no, más es especulación y proyecto en SLP. Dice por acá, Elisa dice DYDX. Vamos a ver si tiene algo diferente. Si no, simplemente esperar el de 4 horas para operar un rebote. DYDX me gusta cómo está DYDX. Este es el gráfico diario. Me gusta esa zona, fíjate, porque ya se detuvo el precio. Tiene una divergencia alcista y ya confirmada, casi confirmada. El cierre de hoy es importante para verle la direccionalidad alcista. Pero ahí donde está yo creo que es una zona de arriesgar. De arriesgar en DYDX. El stop sería... Es grande el stop, de un 20% por lo menos. Sí, el stop es grande. Para ponerlo bien, obviamente, porque si lo ponemos muy cerquita, te va a sacar el stop y va a subir.
Pero me gusta la zona. Está bien para arriesgar tal vez. En el de 4 horas, déjame ver. ¿Qué nos dice el de 4 horas? Vamos a ver. El de 4 horas no tiene patrón de entrada prácticamente. ¿Y por qué? En 4 horas aquí no me gusta esto de acá, en cambio. El punto de control. Diferente cuando esté sobre el punto de control. Porque este pedacito yo creo que no conviene operar. Es muy pequeño. Pero por el gráfico diario podría arriesgar yo ahí. Me gusta la divergencia. Las divergencias me gustan. Y esta está casi confirmada ya. Con el cierre de hoy, yo te voy a dejar en el diario. Te voy a hacer esto. Para arriba. De Y, de X. Dice Dani CZ. Mira Bitcoin otra vez. Dice. Aquí está Bitcoin otra vez. Ajá, estamos en el diario. Y estamos ahí en Bitcoin. No sé qué quería que le veamos. Está lo mismo. Yo creo que el análisis, el diario al menos, no va a cambiar mi visión por cualquier cosa en media hora, no creo. El análisis está hecho y es lo que yo especulo. Como te digo, si tú tienes otro análisis, está perfecto. Miguel Pimentel quiere KNC, dice. KNC. Vamos viendo. Esperemos que haya algo diferente a Bitcoin. Está igual que Bitcoin, diría yo. Igual que Bitcoin. Y aquí la zona estaría bien. Habría que verle. Fíjate que aquí está en la zona todavía. Y me está marcando ya aquí la direccionalidad alcista. Yo te dejaría este para arriba si es que hace lo contrario de Bitcoin. Pero si no, va a caer con todo. Así te dejo. Dice quiere Lina Bitcoin. Bueno, me parece que aquí están asumiendo que Bitcoin va a caer y por eso quieren operar frente a Bitcoin. Lina Bitcoin. Tiene, bueno, tuvo su entrada alcista en esta zona, pero fue violenta. Y habría que esperarle sobre esta zona. Sobre el punto de control a ver qué se puede hacer. Pero no tengo patrón ahí para comprar. En el punto donde está. No me gusta lo que estoy viendo ahí. En 4 horas todavía tiene fuerza. Si es que quieres operarle, yo creo que un poquito más abajo. Y en el de 4 horas me gusta más que en el diario. Ajá. Dice aquí Gala en 4 horas, dice. Vamos a ver Gala en 4 horas. Déjame apuntarle. Listo, Gala en 4 horas. Todavía le queda un poquito de recorrido. Unas 4 velitas más hay que verle, esperarle. Aquí no se ha desparramado el precio. Y yo creo que va a ser ese rango. Y luego te incorporas porque el diario me imagino que es alcista. Fíjate, ese diario tiene bastante fuerza. Yoango dice BTT en el semanal y está triste, creo el amigo. Vamos a poner a BTT. Ok. Vamos a ver BTT en el semanal. BitTorrent. Lo mismo, está pasando lo mismo, perdiendo la zona. Varias criptos están perdiendo la zona de volumen importante. En el semanal no. Tampoco. Tiene la zona me gusta porque está abajo, pero a esto no me gusta. O sea, el precio debió haber subido mientras se desarrollaba esta direccionalidad alcista. Debería el precio estar más arriba.
y no tiene la tendencia que esperamos ver para poder meterse en compra, detectar una tendencia para agarrar un movimiento importante. No le veo. No le veo. Aquí nada, Víctor, en el semanal. Ok, dice por aquí. Acá me metieron muy colorido el Dogezilla, dice. Eso es broma realmente, me imagino. Vamos a ver algo más interesante, mi estimado amigo. Hard en 4 horas. Vamos viendo Hard. Gráfico diario. También perdió la zona de volumen importante. Bueno, está agarrando fuerza. Y yo no compraría, la verdad. Nada de compras. Fuerza y direccionalidad bajista todavía. Hay que darle seguimiento porque pueda que no se desparrame el precio, se detenga y aquí ya nos marque los siguientes días una direccionalidad alcista y una pendiente negativa que va a ser este rebote. Pero en este momento que estoy analizando no veo eso todavía. Sí, entonces por eso no te dejo así. A ver, este es BitTorrent. Acá Hard. Fíjate que le vi temprano a Hard y también estaba interesante. Vamos a quitar esto. Estaba interesante esta cripto. Tiene patrón de entrada. Estamos un poquito tarde en la zona porque me imagino que aquí el stop loss está grande y por eso mismo no me atreví a operarle. Tiene un 15% más o menos ahí de stop, pero es para arriba. Es para arriba. Simplemente calcúlale el stop. Ese está muy bien. Ah, pero me decías en 4 horas. Déjame ver. En 4 horas yo creo que ya se te fue la entrada. A ver. Claro. Probablemente ahí puedas reducir el stop loss en 4 horas. Porque todavía tiene fuerza y dirección. Pero no me gusta porque hay una divergencia. Igual es el 15% mismo. La entrada era antes. Y si yo no entro donde debo entrar, ya no me gusta entrar. Porque aquí incluso hay una divergencia. Información no está confirmada. Pero ahí. Espérate que retroceda. Ojalá al punto de control. Y ahí sí. Eso para Hard. Dicen por acá. Quiere ver Luna el amigo. Ok, vamos a ver Luna. Luna tiene el patrón de Bitcoin. Sí, tiene el patrón de Bitcoin. Sí. Lo mismo que Bitcoin. Y lo mismo que Bitcoin, que estamos esperando todo el patrón de retroceso. Y ahí se está deteniendo. No sé si va a compensar hacer este rebote a este punto, no sé. Todavía no hay confirmación, pero lo que se va a venir es este rebote para seguir cayendo. Por eso digo, los que van a poder salir bien librados en el rebote, atentos. Luna. Maná Sand ya se vio. Por acá me decía el amigo Bit2Me, quiere ver. Déjame ver si así se escribe. B2. Bit2Me B2. B2M. Parece que en algún momento analizamos esta cripto. Decíamos que esperarle para comprar. Decíamos, fíjate, esperarle sobre la zona para comprar. Y en este momento está en la zona. Está en esa zona. Eso, creo que no es una zona de venta si es que tienes. Y si no tienes, yo creo que es una zona de compra. Y aquí un stop loss yo creo que sí. ¿De cuánto te quedaría? Parece que está muy grande desde donde está ahí. Es casi el 30% de stop loss. Yo diría que te esperes. Estoy en el de 4 horas. Yo diría que te esperes al desarrollo de esto.
Y la próxima entrada, búscale la próxima entrada cuando te dé la direccionalidad alcista. Es decir, cuando estés aquí. Ahí, porque si no, probablemente retroceda al punto de control. Atento sobre esta zona. Como acá se dio, así la misma. Comprar aquí y esperar que suba, pero más de eso no hay en Bit2Me. Ok, por acá el amigo George Torres dice: opinión sobre Maná y Sant, por favor. Ah, llegó tarde, dice. Se revisó Maná y Sant casi al inicio. Lo que decíamos es que son alcistas, pero no tenemos zona de entrada. ¿Y dónde está Sant? Parece que no vimos Sant, o se me borró. Bueno, no creo que hemos visto Sant, pero Maná teníamos marcada la zona de compra ayer. Y es para arriba, sí, porque incluso el diario también es para arriba. Sin embargo, el ADX de Maná no está como debería estar, pero es alcista esta cripto. Es alcista. Y el de 4 horas es para arriba. ¿Dónde está? No es una zona ideal de compra tal donde está en este punto. Por el stop loss, aquí te tocaría ponerle un stop loss más grande. De un 12% decíamos. Entonces no creo que compense ahí meterse en Maná ahí. Hay que esperar el retroceso. Y en Sant es algo parecido. Es alcista, pero no hay zona de compra. Sí, es alcista. Tiene el mismo patrón prácticamente, fíjate. Sí, pero ahí donde está no se compra. Y si sube To The Moon, perfecto, pero la compra es antes, es en esta zona. Acá no. ¿Tiene el patrón por desarrollarse? Sí. ¿Y va a seguir subiendo? Yo creo que sí. Para Sant. Déjame ver el diario, debe estar alcista, sí. Aquí estábamos viendo una posible divergencia en el diario, pero ya se está hasta perdiendo la divergencia. Están muy alcistas estas criptos. Muy alcistas. Si quieres operarle, podrías buscar entrada en 1 hora. Cuando está muy alcista, frecuentemente en 1 hora te están dando entradas, pero ya es doble riesgo. Marlon dice que quiere ver UMA. Vamos a ver UMA. Engine. Parece que revisamos Engine, pero frente a Bitcoin, fíjate, mi estimado Jorge. Vamos a verle a Engine frente a USDT. Ok, vamos a ver UMA. Bueno, parece que hay algunas que tienen patrón diferente. Un par de por ahí están muy bien. A ver, UMA, vamos a ver el diario. Horrible el diario de UMA. Este es para abajo. Simplemente hay que esperar que se detenga la caída. Recuerda que en teoría nosotros tenemos la zona de la media marrón. Y si no, la zona del punto de volumen importante. Hay que ver cómo baja. Pero si me dices que compre ahí, imposible, hay que esperarle. Eso para UMA. Paciencia nada más. Vamos a ver a Engine frente a USDT, porque vimos frente a Bitcoin hace un momento. Ajá. Es alcista, te está dando una divergencia. Decíamos que le esperamos el retroceso. Tiene una tendencia alcista. Eso sí estamos de acuerdo. Yo diría que hay que esperar lo más cerca de la media para poder comprar. Tal vez no se dé aquí, tal vez se vaya y etcétera, pero cuando haga el retroceso hay que comprar. No me gusta ahí para compra. No tiene la zona. Acá, fíjate, en 4 horas. Déjame ver el diario. No me gusta el ADX del diario. Porque en teoría en 4 horas está en la zona. Está en la zona para hacer este trade al alza. Pero el gráfico diario no me gusta. Entonces si esa es la proyección por la estrategia. Pero yo no compraría, por ejemplo, por el riesgo que existe ahí en el gráfico diario. Eso para Engine. Acá dice GTO también. Vamos a ver a GTO. Quieren ver SEC también de una vez. Bitcoin ya está analizado, mi estimado bandido. OXT dice. OXT.
Bitcoin, ¿qué pasa? Dice, debes darle para atrás porque más o menos dura unos 15 minutos la explicación de lo que estoy especulando en Bitcoin. Y espero que te pueda servir para complementar tu análisis. Vamos a ver estas 4. Tengo GTO. Ok. Gifto. Esta es GTO. Muy parecido a UMA. Y es lo mismo que te dije en UMA. Hay que esperarle sobre esta zona. Esperar que se detenga para poder comprar. O esta zona. Entonces todavía no hay ningún indicio de que se vaya a detener ahí. Tengo direccionalidad bajista con pendiente negativa. Entonces solamente dale tiempo que retroceda todo para volver a comprar. Ahí nada que ver GTO. SEC. Parece que SEC se pegó un mini pump o algo así. Sí, algo subió. Vamos a ver el diario primero. Ajá. No se puede comprar eso bajo ningún punto de vista. Y en 4 horas, dale chance un poquito para ver la zona en 4 horas. Por aquí hay que analizarle cómo baja. Para ver si nos da la oportunidad alcista. Guadalberto Martínez dice que en 4 horas y diario TBK frente a Bitcoin. A ver, déjame apuntarte. TBK frente a Bitcoin. Y AR frente a Bitcoin. Sí, parece que les está saliendo rentables los trades frente a Bitcoin. Si no nos equivocamos y Bitcoin hace un retroceso, probablemente tengas éxito ahí con TBK frente a Bitcoin. Vamos a ver. Aquí el diario. Fíjate que el diario no me gusta para TBK. Porque el de 4 horas te va a dar ya entrada. No. Espérale el retroceso. Espérale el retroceso. Aquí no. Pegadito al punto de control, no. Y si le dejo así el diario, el de 4 horas, preferible no hacer nada. Vamos viendo AR contra Bitcoin, dice, ¿no es cierto? Perfecto. Al amigo que le gusta Yoshi, dice, ¿qué también será Yoshi? Me sabe a Mario Bros. Vamos a ver, AR frente a Bitcoin. Ajá, hizo el retroceso. Está aguantando esta zona. No tengo la confirmación todavía, pero yo creo que para eso son estas medias móviles, para buscar estas zonas donde se puede buscar una entrada cuando te confirme la direccionalidad alcista y la pendiente negativa. Ahí está. Sí, yo podría decirte que el movimiento es así. Me gustan las tendencias. Esperar la confirmación ahí. Si Bitcoin se va to the moon, complicado que esta cripto le pueda soportar. Dice aquí Wilber Orellana, dice 1 inch y Matic. No sé si Matic ya vimos, creo que no, vamos a ver. 1 inch. Muchas gracias al amigo que me ha dejado ahí una pequeña colaboración para el canal, muy amable. Vamos por acá, 1 inch. 1 inch. Ajá. Aquí en teoría estábamos alcistas por la tendencia, fíjate. La tendencia cada vez que retroceda a la media o a la zona es para arriba. Aquí ya se ha dado desde la confirmación, desde el 16 de noviembre, la confirmación prácticamente. Estamos 6 días que el precio no ha podido. Entonces hay que tener en cuenta la acción del precio, mi estimado amigo. Y aquí complicado. Si yo me voy por el análisis de Bitcoin, yo cerraría. Si yo me fuera por el análisis de Bitcoin. Recuerda que estas criptos no tienen vida propia. Y esta velita
justo esta velita es lo que está haciendo Bitcoin. Es la misma velita, fíjate. Entonces, hacen lo que hace Bitcoin. Y ese es el problema, porque 1inch estuvo muy bien, Matic está muy bien, como lo vamos a ver en este momento. Pero siempre tener a la mano el análisis de Bitcoin. Ajá, me decía... Sí. Fíjate, Matic, el mismo caso. Lo mismo para Matic. Nosotros estuvimos especulando la mejor zona para entrar en Matic. Pero si yo en Bitcoin cambio la perspectiva y digo que ya no es para arriba Bitcoin, debería cancelar esto también. Ahora, si tú consideras que Bitcoin va a subir, yo creo que estás en la mejor zona para comprar Matic. Sí, bajo mi punto de vista y mi especulación es que ya no. Si cae Bitcoin, caerá con todo, con todas las criptos, con el 90% al menos. Y Matic es una de las que respeta el patrón de Bitcoin. Dice Charlie López, dice el OGN en el semanal, dice. Ah, no, en 4 horas, OGN en 4 horas. Déjame revisar, me faltaba. Estábamos con GTO, vimos SEC, me faltaba OTX. No, OXT es. OXT, porque ya la tenía apuntada aquí. Ajá. OXT. Vamos a ver el diario. Perfecto. Esta cripto, si bien es cierto el patrón de Bitcoin está ahí, si tú te fijas, es lo mismo. Bajó las dos velitas verdes, las dos velitas rojas. Es lo mismo que tiene Bitcoin. Fíjate. Dos velitas verdes, dos velitas rojas. Es lo mismo. Pero, ¿cuál es la ventaja si tú quieres de acá de OXT? Es que está en esta zona. Sobre la media móvil está el precio. Yo entiendo que va a ser lo mismo que Bitcoin, pero tiene esa ventaja de estar sobre las medias móviles. Por estrategia y si no tuviéramos en cuenta Bitcoin, es para arriba igual. Lo mismo 1inch, lo mismo Matic, son para arriba, pero por Bitcoin es el problema. Eso para OXT. Vamos con AVAX. También me pidieron y casi me olvido. Ajá, vamos con AVAX. Esta estaba alcista. Tremendamente alcista. Aquí no hay por dónde meterle el diente, porque yo le estuve viendo hoy. Y está alcista. Aquí tendríamos que esperar este rango o caída que está teniendo el de 4 horas. Esperarse ahí. Esperarse a ver qué es lo que pasa. Porque estaríamos comprando AVAX por aquí. Ojalá nos dé chance, porque como está muy alcista, suelen romper al alza antes. Pero eso, ya si se va to the moon, ya no es culpa ya. Se iría. Acá por acá parece que vimos un análisis en 1 hora, me parece que ayer. Y decíamos está la entrada, pero prácticamente no ha subido nada. Eso para AVAX. Atentos con el de 4 horas de AVAX. La gente que quiere operar. Vamos con OGN. Estamos con OGN, gráfico diario, vamos a mirarle. El efecto Bitcoin está ahí. Lo mismo que de las demás criptos. Nos iría en teoría a confirmar una entrada alcista, pero hay que verle la zona. Y lo mismo, por Bitcoin, no. Por Bitcoin no operaría. Primero voy a confirmar que Bitcoin tenga al menos un rebote para poder operar criptos. Ross, y ya vimos Ross, al amigo Frank Vargas. Dent, a ver, aquí me pide Ethereum, dicen diario y semanal. Vamos a ver Ethereum. Creo que debe estar igual que Bitcoin, Ethereum, si no estoy equivocado. Recuerden que el 90% del mercado tiene el patrón de Bitcoin. Sí, aquí está lo mismo que la cripto que te había dicho, que mantiene la zona sobre la media móvil, que es importante, pero por Bitcoin no puedo operar. Y aquí está agarrando fuerza bajista, fíjate. Entonces por Bitcoin yo no puedo operar criptos. Es así, se mueven con Bitcoin.
Vamos por acá. Dent en diario, dice. En el gráfico diario de Dent. Gráfico diario de Dent. Está igual que las demás criptos. Es alcista por la zona, por el patrón que te va a dar y todo, pero por Bitcoin, por mi especulación de Bitcoin, no operaría. Pero es para arriba, por estrategia. No tienen vida propia, ese es el problema. Me imagino que XTZ está igual. Dice acá Víctor. Analiza Yoshi, dice. Si es que no encuentro nada, te prometo banearte del canal. Y Yoshimoto, me imagino que es esto. Esto es un token. Yo espero que sea esto. Ahí está. Próximo baneado del canal. Déjame apuntarte el nombre. Víctor, dice. Bueno, después yo reviso y no hay problema para los baneados. ¿Qué vamos a revisar ahí? No hay nada. Si te encanta perder dinero, compra. No hay más. A ver, para las personas serias del canal, les mando aquí y les comento que tengo una lista de reproducción donde puedes aprender tú las partes básicas de la estrategia del hombre malo. Esta es una información que no vas a encontrar en otro canal y que te puede servir bastante para entender el porqué de esta estrategia, cómo funcionan, como el punto 23, que la de X, que el monitor, la direccionalidad, la fuerza, el patrón de rebote, las temporalidades, fundamental. Y espero que te sirva. Está gratuito, simplemente con un like quedo yo pagado. También te comento que tengo un link de referido de Binance con el 20% de descuento en tus comisiones de trade para mercado spot y el 10% para futuros con el código ABC Bitcoin 1. Y también te comento que Binance nos ha querido regalar, hacer una promoción para la gente del canal ABC Bitcoin. Cuando te crees la cuenta te van a regalar $50 totalmente gratis en Binance, fíjate. Aquí están las condiciones, son 3 tareas que debes hacerlas y ahí te dejo un momentito para que puedas leerlas. Mientras yo voy acá con el gráfico de Yoshi. No sé si este es Yoshi. A la gente le encanta perder dinero, la verdad. Vamos acá con XTZ. Vamos a ver Tesos, que supongo que está igual que Bitcoin. XTZ. ¿O acaso tendrá algo diferente? Es lo mismo, 2 velitas verdes, 2 velitas rojas, especulábamos el rebote y aquí no se da todavía. Lo que se viene es un rebote, pero por Bitcoin me reservo todavía. Incluso en Bitcoin puede haber el rebote que les decía, pero hay que estar atento, no hay confirmaciones todavía. Está agarrando fuerza Bitcoin para abajo. Entonces atentos por ahí. Dice Games Braxman, quiere ver el oro. El oro, no sé qué le pasó, pero bajó un buen porcentaje según vi. Y habría que esperarle que caiga para volver a comprar. Move dice. Hay un token que se llama Move. Pero no tenemos ni siquiera estos tokens frente a un par estable. Por eso los análisis de poco servirían frente a Ethereum y frente a BNB que pueden bajar. O sea, vamos a analizar el precio a ver qué es lo que dice. Cuando yo estoy en unas zonas bajas, cuando estoy en zonas bajas del precio, lo que yo especulo es el rebote. El rebote. Pero ya estos tokens ni siquiera tienen liquidez. Fíjate lo que pasa. Con un tweet, una noticia, hacen eso. Entonces, probablemente acá también puede suceder. Y acá también. Entonces, es más especulativo que cualquier análisis que sirva. XRP dice, ya para ir cerrando el programa, recuerda dejarme tu like. Si es que te gusta la información que compartimos, estamos todos los días en el horario UTC 0, me parece que es acá de Londres. Así es que calcúlale a tu zona horaria
Fíjate que manteníamos la proyección alcista de XRP hasta el sábado, me parece que analizamos hasta el domingo. Pero ahora por la proyección de Bitcoin me reservo el derecho a dejarte alcista aquí, ya no. Ya nada que ver. Entonces simplemente va a ser lo que haga Bitcoin. Es el mismo patrón. 2 velitas verdes, 2 velitas rojas. Aquí está perdiendo la zona. Así es que complicado. Complicado estamos con el mercado en este momento. Simplemente dale un poquito de tiempo a ver cómo se desarrolla el precio. Y estaríamos operando esos rebotes en 4 horas. Así es que hay que estar atento con el mercado. Recuerda, como te decía, que estamos todos los días. Mañana le damos seguimiento a todo esto. Muchísimas gracias por acompañarme este día lunes. Suscríbete al canal si aún no lo estás. Regálame tu like. Y nos vemos el día de mañana. Chao. ¿Qué hay que hacer? Comprar. Baja más, compramos más. Baja más, compramos más. Compren. Así que, señor Ballena, si usted me está escuchando, métale, bote esa mierda ya. Y nos vamos a que se vaya a los 3.000, 3.500, 4.000, que se vaya a la madre. Y compramos. Baja más. Compramos. Baja más. Compramos. Baja más. Compra Bitcoin, no jodas. Esto es para comprar abajo. Que se vaya a la madre. Compramos. Y compramos. Si nosotros estamos listos para comprar. Baja más. Baja más. Baja más. No se asuste, no se asuste. Baja más. Baja más. Baja más. Lo baja así que los chinos no bajan a saber. No se asuste, no se asuste.